Bienvenidos al primer capítulo de este curso. En primer lugar, me gustaría pediros que participéis activamente en el foro y nos contéis cuál es vuestra motivación para seguirlo. ¿Qué esperáis aprender? ¿Qué esperáis descubrir con nosotros? Os animo mucho a que participéis. Bueno, si os parece, vamos a empezar. No hay mejor manera de entender el presente que mirar al pasado. Os voy a pedir que me acompañéis viajando más de 200 años atrás, hasta lo que dábamos en llamar la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial, la gente cultivaba la tierra para garantizar su subsistencia. Producían suficientes bienes para alimentarse o para intercambiarlos por otros. Pero este sistema empezó a cambiar, y empezó a cambiar alrededor de 1780. Las innovaciones tecnológicas asombrosas de la Revolución Industrial fueron las responsables fundamentales de ese cambio. Empezamos a inventar nuevas formas más eficaces de aprovechar la energía, desarrollando instrumentos como la máquina de vapor o el telar. Y con la ayuda de esas máquinas se producía mucho más de lo que podía hacer el hombre solo y en menos tiempo. Como se producían más bienes de los que se necesitaban para subsistir, el exceso de producción se podía vender para comprar otros bienes. Como consecuencia, la productividad en Europa empezó a crecer drásticamente, sobre todo en el Reino Unido, que entre 1760 y 1830 representó 2/3 del crecimiento de la producción industrial de Europa. Todo esto ocurría en una pequeña parte del mundo, y recordemos que solo vivía en esa parte un 11% de la población mundial. Pero ya se sintió la necesidad de constituir algunas instituciones de cooperación entre estados para la buena gestión de estos procesos. La primera de ellas fue la Comisión Central para la Navegación del río Rin. Se creó en el año 1815 en el Congreso de Viena para mejorar la cooperación entre los países ribereños en cuanto a la navegación de ese importante río, que era la gran vía de transporte de mercancías. El objetivo era garantizar la libertad de navegación, además de coordinar las tasas de tránsito a lo largo de toda la extensión del río. Como veis, esta organización se creó para gestionar una cuestión de interdependencia económica, como pasaría con muchas otras que veremos más adelante. Para que veáis su importancia, esta institución sigue vigente hoy y tiene su sede en Estrasburgo, en Francia. Pero volvamos a nuestra historia. Las mejoras económicas que tenían sus raíces en la Revolución Industrial provocaron también cambios en la población mundial. Al aumentar la productividad, como hemos visto, también creció la renta per cápita y eso provocó una mejora significativa en la calidad de vida de los ciudadanos. Pero hemos dicho que a partir de la Revolución Industrial el crecimiento económico empezó a acelerarse. Sin embargo, como vemos en el gráfico, no todas las regiones del mundo se beneficiaron. Y aquí empezó lo que dimos en llamar la gran divergencia entre los países occidentales, un grupo que incluye a Europa Occidental, a Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, y el resto del mundo. Para que os hagáis una idea, a finales del primer milenio había muy poca diferencia entre el Producto Interior Bruto per cápita de las diferentes regiones del mundo. En cambio, en el año 1973, el PIB per cápita en Occidente era casi 6 veces más alto que el del resto del mundo. Durante casi 2 siglos, solo el 30% de la población mundial, mayoritariamente de Europa y de Norteamérica, disfrutó de los beneficios del crecimiento producido durante la Revolución Industrial. Eso significa, y es muy importante recordarlo, que el 70% del mundo se quedó atrás.
Esta es la tendencia general después de la Revolución Industrial. Pero miremos al gráfico en más detalle. Las líneas que hemos observado aglutinan varias épocas de crecimiento que fueron muy distintas entre sí. La Revolución Industrial permitió que creciera sobre todo, como hemos dicho, Occidente. Pero a principios del siglo XX se ralentizó el ritmo de crecimiento en todo el mundo. Fue a causa de las dos guerras mundiales, la depresión de los años 30 y los efectos que las dos cosas tuvieron en las políticas económicas nacionales, el comercio mundial y los mercados de capital. Sin embargo, después de estas décadas oscuras, comenzó lo que el famoso economista Angus Madison llamó la época de oro. A partir de 1950 vivimos un incremento espectacular del crecimiento en todo el mundo. Esto se debió en parte al restablecimiento de los flujos de capital interrumpidos durante las guerras. Por otra parte, había mucho margen para crecer debido a la depresión económica de los años 30 y la destrucción provocada por la guerra. Además, este crecimiento se vio respaldado por un aumento de la cooperación internacional nunca visto antes, especialmente en términos de la liberalización del comercio internacional y la creación de unas instituciones internacionales para apoyarla, de las que más adelante hablaremos. Bueno, si entre 1820 y 1950 el crecimiento anual había alcanzado un máximo del 2%, en términos medios, entre 1950 y 1973 el crecimiento mundial fue de un 5% de media anual. En los años 50 y 60 el crecimiento fue espectacular en todo el mundo. Pero a partir de 1973, Europa Occidental y Japón dejaron de crecer tan rápido como antes. En cambio, Asia, si excluimos a Japón, mantuvo unas tasas de crecimiento muy elevadas. China, en particular, se integró en el mercado global bajo la influencia de Deng Xiaoping, que fue el máximo líder de la República Popular China desde 1978 hasta los años 90. Bajo su mandato, China emprendió las reformas de apertura económica que le permitieron alcanzar las altísimas cotas de crecimiento que conocemos y sacar a cientos de millones de personas de la pobreza. Quedaos con este dato, que a mi juicio es asombroso. China lleva creciendo a una media del 10% anual desde hace casi 35 años. También en la década de los 70, las potencias económicas del momento decidieron reunirse y formar un grupo estable para tratar los asuntos políticos y económicos más importantes. Este grupo es el llamado G7, del que habréis oído hablar con frecuencia. Este grupo dominó el mundo durante muchos años. Todos sabéis quién configuraba el G7 a principios de los años 80. Los líderes económicos de hace 35 años eran, como sabéis, Estados Unidos,
Japón, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Canadá. Probablemente os sorprenderá lo diferente que es el panorama actual. Imaginémonos por un momento que estamos en el año 2030. Según las proyecciones de hoy, entre los 7 mayores economías del mundo, encontraríamos a 4 países a los que llamamos los BRIC: Brasil, Rusia, India y China. La hipótesis más plausible es que en 2050, de los originales miembros del G7, solo Estados Unidos siga en la lista de los 7 países económicamente más potentes. Todos los demás que habéis anotado habrán desaparecido. Fijaos en el gráfico que veis en la pantalla. Corresponde a la evolución del Producto Interior Bruto agregado de los 7 países emergentes, lo que hemos llamado E7, y los del G7. Los del G7 ya sabéis quiénes son, pero ¿tenéis idea de quiénes conforman el E7? Lo interesante, más allá de conocer cuáles son los países, es el cambio que supone esta lista con respecto a la del G7. El E7 reúne a 2 países asiáticos, China e India, 2 países latinoamericanos, Brasil y México, 2 países islámicos, Turquía e Indonesia, y finalmente Rusia. Pero volvamos al gráfico. La línea amarilla corresponde a los países del G7. Como podéis ver, a partir del año 2017, las potencias emergentes, el E7, superarán en Producto Interior Bruto agregado a las del G7. El gráfico que estáis viendo corresponde a unos análisis que se publicaron en el año 2013. Pero fijaos en lo rápido que cambia nuestra realidad. Según las revisiones estadísticas de este año, ni siquiera tendremos que esperar hasta 2017. En 2014 ya los E7 sobrepasaron a los G7. Ese mismo año China sobrepasó a Estados Unidos y se convirtió en la mayor economía del mundo, en términos de paridad de poder adquisitivo. El hecho de que el E7 haya superado al G7 revela que hay una nueva realidad mundial. Os dejo para que penséis un poco sobre esto. En el siguiente vídeo veremos cómo se refleja esta nueva realidad en la gobernanza global.